Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 21 al 25. Joan finalmente había logrado convencer a Kanroji Mitsuri de que lo dejara salir de la cama. En el momento en que salió, el aire fresco le tocó la piel y se sintió vivo de nuevo. Odiaba estar confinado a una cama de enfermo, especialmente cuando se sentía perfectamente bien. Mitsuri, por otro lado, no estaba de acuerdo en absoluto. Ella había insistido, no, se había negado rotundamente, a dejarlo moverse, preocupada de que su cuerpo no se hubiera recuperado por completo. Si no hubiera estado tan decidido, estaba seguro de que ella todavía lo tendría atado a ese futón, vigilándolo como una gallina clueca preocupada. Pero al final, ganó. Y ahora, estaban juntos en un rincón apartado del patio, donde él había decidido entrenar adecuadamente a Mitsuri. Su conversación anterior había profundizado su vínculo. Ambos entendían los sentimientos del otro ahora. Ya no había que esconderse. Ya no había dudas. Ahora, era hora de perfeccionar su fuerza. Mitsuri tenía un don y Joan se negó a desperdiciar ese regalo. La Mitsuri que recordaba de antes de transmigrar, tenía tanto potencial sin explotar. Una mujer que podía levantar una piedra de 15 kilogramos para encurtir verduras cuando era niña. Nació para ser una fuerza imparable. Y Joan tenía la intención de sacar lo mejor de ella. Mitsuri, ya te he enseñado el concepto completo de cuerpo de hierro. Ahora, es hora de algo nuevo. Se animó al oír sus palabras, sus ojos verdes brillando con curiosidad. ¿Qué es? Voy a enseñarte una técnica marcial llamada artes de agarre. Mitsuri ladeó la cabeza. Agarre. Joan asintió. Te demostraré cada movimiento. Si no entiendes algo, pregúntame. A diferencia de los otros cazadores de demonios, Joan no dependía de los estilos de respiración. Pero ahora mismo, su enfoque principal era construir su base. La fuerza sin técnica era potencial desperdiciado, no iba a permitir que eso sucediera. Y entonces, después de explicar los conceptos básicos de las artes de agarre, Joan inmediatamente inició un combate de entrenamiento con Mitsuri. Como se esperaba, todavía era una principiante. Sus movimientos eran toscos, sin refinar. Sus intentos de agarre eran fáciles de predecir. Ni siquiera necesitó pensar. Sus instintos guiaban sus movimientos sin esfuerzo. Esto era otra cosa que había notado desde que despertó el cuerpo sabio. Su percepción del mundo que lo rodeaba se había agudizado. Su cuerpo se movía por puro reflejo, casi como si pudiera ver segundos en el futuro. Y así, mientras esquivaba sin esfuerzo los ataques de Mitsuri, un pensamiento cruzó su mente. Sistema, recuerdo tener 2 misiones activas. Preguntó casualmente mientras esquivaba un intento de agarre. Afirmativo, anfitrión. Misión activa. La difusión de la ideología defensiva, incompleta, objetivo de la misión. Como anfitrión del sistema defensivo más fuerte del universo, estás obligado a educar a otros sobre el poder de la defensa absoluta. Progreso actual. 5 personas convencidas. Misión completada. Batalla contra Akasa, completada, recompensa de la misión. Un plato gourmet aleatorio. Recompensa obtenida. Plato de fugu, un manjar especial del mundo de Toriko. Joan se quedó paralizado a mitad de paso. Espera. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par. Un plato del mundo de Toriko. Todavía recordaba vívidamente ese anime de su vida anterior. Un mundo rebosante de cocina sobrenatural.
Un mundo donde la comida no solo tenía un sabor increíble, te hacía más fuerte. Solo pensarlo le hacía la boca agua. No pudo evitar preguntar. Sistema, el plato se me da directamente. Todas las recompensas físicas están disponibles para su consumo de inmediato. El anfitrión puede reclamarlas en cualquier momento. Al oír eso, la emoción de Joan se disparó. Esto era demasiado bueno para dejarlo pasar. Tomó nota mental. Después del entrenamiento, iba a darse un festín. Desafortunadamente, su breve distracción le costó caro. Para cuando volvió a la realidad, su brazo ya estaba sujeto con firmeza. Mitsuri lo tenía a un suspiro de su rostro, sonrió con picardía. Te atrapé. Había notado cómo su concentración flaqueaba. Y aunque había esquivado todos los ataques hasta el momento, esa pausa momentánea y esa pequeña brecha en su defensa ya había sido suficiente para que ella aprovechara una oportunidad. Su agarre no era perfecto, su técnica aún tosca pero aún así había logrado atraparlo. Para ser una principiante, eso era impresionante. Antes de que Joan pudiera reaccionar y una voz los interrumpió. Ustedes dos están entrenando. Era suave, cálida, como la suave luz del sol de primavera. Joan se giró hacia el sonido. Cerca de ella había una joven con una sonrisa tranquila. Kanae Kocho, la pilar de la flor. Y no estaba sola. Detrás de ella había dos figuras más. Una era una mujer de aspecto serio con cabello largo y negro, con las puntas teñidas de violeta intenso. La otra era una niña pequeña con ojos rosa lavanda, aferrada tímidamente a la manga de la mujer mayor. Joan las reconoció de inmediato. Shinobu Kocho y Tsuyuri Kanao. Hermanas por lazos de sangre, no de sangre. Shinobu, la pilar del insecto, conocida por su agudo ingenio y sus hojas venenosas. Y Kanao, la chica con un pasado turbulento, aún indecisa en actuar por su propia voluntad. Kanae se había enterado de la recuperación de Joan por Rengoku Kyojuro. Al escuchar sobre su papel en la batalla contra la tercera luna superior, se había sentido profundamente intrigada. Más aún cuando el propio Rengoku admitió, sin Joan, habría muerto. Ahora que estaba allí, ahora que veía a Joan moverse con tanta libertad después de una pelea tan brutal, estaba aún más convencida. Este hombre no era normal. Y eso significaba, era exactamente el tipo de persona que el cuerpo de exterminadores de demonios necesitaba. Incluso si ya había oído que Joan había rechazado unirse una vez antes, no estaba dispuesta a rendirse. Los verdaderos guerreros a menudo eran orgullosos. Pero el cuerpo de exterminadores de demonios necesitaba fuerza más que nada. Incluso si solo había una pequeña posibilidad, lo intentaría de nuevo. Joan notó la forma en que lo observaba. Sus ojos estaban tranquilos, pero debajo de ellos había una intención calculadora. Liberándose del agarre de Mitsuri, se giró para mirarlos. Hola. ¿Puedo ayudarles? Ya sabía de qué se trataba pero quería oírlo de ellos directamente. Así que, en esta línea temporal, ya habían salvado a Tsuyuri Kanao de las manos de los traficantes de personas. La mirada de Joan se suavizó. Tsuyuri Kanao, una chica que había sido golpeada, maltratada por sus padres y, finalmente, vendida como un objeto. Siempre había sentido una profunda compasión por ella. Y ahora, al verla allí de pie, silenciosa y tímida, con sus ojos violetas llenos de cautela, Joan no pudo resistir la tentación de molestarla un poco. Pero antes de que pudiera actuar según ese pensamiento, HMPH. Un pequeño puchero apareció en los labios de Kanroji Mitsuri. Tiró de la manga de Joan y resopló. Joan. Es de mala educación que un chico se quede mirando a una chica así. Solo le estaba recordando que fuera educado. ¿O había otro significado detrás de esas palabras? Eso, nadie podía decirlo. Joan se dio cuenta de su error y soltó una risita incómoda. Afortunadamente, la siempre amable Kocho Kanae intervino con una cálida sonrisa. Estas son mis hermanas menores, presentó.
La de los rizos negros es Shinobu Kocho, y la de la coleta es Tsuyuri Kanao. Con eso, las presentaciones terminaron. Pero entonces Ikanae no perdió tiempo y fue al grano. Joan, Mitsuri, dijo con seriedad. Me gustaría invitarlos formalmente a unirse al cuerpo de exterminadores de demonios una vez más. Su mirada sincera se posó en ellos, llena de esperanza. Joan pensó por un momento antes de responder con seriedad. Lo siento, Kanae. Su voz era tranquila pero firme. No tengo nada en contra del cuerpo de exterminadores de demonios. De hecho, les tengo un gran respeto a todos. Pero y valoro demasiado mi libertad. Así que, por favor, comprendan, debo rechazar la invitación. No había hostilidad en sus palabras. Simplemente quería dejarlo claro y su razón para negarse no tenía nada que ver con la arrogancia ni el desdén. Aunque no formara parte del cuerpo de exterminadores de demonios, eso no significaba que no cooperaría con ellos cuando fuera necesario. Kanae escuchó atentamente. Aunque sus palabras fueron diplomáticas, ella comprendió el verdadero significado que había detrás de ellas. La decisión de Joan era definitiva. Y ella no intentaría obligarlo. Un alma gentil como la de Kanae sabía, obligar a alguien a hacer algo que no quería solo lo alejaría. Además, ¿acaso este acuerdo no era igual de bueno? No era un enemigo. Lucharía por la humanidad, llevara o no el uniforme del cuerpo. Eso era suficiente. Sin embargo, una persona no era tan comprensiva. La paciencia de Shinobu se agotó. ¿Por qué? Exclamó, con la voz aguda por la frustración. ¿Por qué rechazas la invitación de mi hermana? Sus ojos violetas ardían de emoción. No creas que solo porque pudiste luchar contra una luna superior, estás por encima del cuerpo de exterminadores de demonios. Vi lo que le estabas enseñando a esa chica hace un momento. Eso no era más que artes marciales baratas. ¿Cómo esperas que mate demonios con eso? La irritación de Shinobu era genuina. En ese momento, todavía era directa, impaciente y se enojaba con facilidad. Su hermana mayor seguía viva. Elder Sister Stila Live todavía no había experimentado el dolor que la endurecería hasta convertirla en la mujer sonriente y venenosa en la que se convertiría. En este momento, era solo una joven cazadora de demonios, apasionada y ansiosa por demostrar su valía. Para ella, el enfoque de Joan era extraño. Enseñarle a Mitsuri algunas técnicas extrañas de estilo guerrero en lugar de los estilos de respiración en los que todos confiaban. ¿Qué clase de tontería era esa? Y ahora actuaba como si fuera demasiado bueno para el cuerpo. Pensaba que él solo era más fuerte que todo el cuerpo de cazadores de demonios combinado. Basta. La voz de Kanae cortó la tensión como un cuchillo. Rara vez había regañado a Shinobu antes, pero esta vez estaba decepcionada. Shinobu realmente creía que el cuerpo de cazadores de demonios era la fuerza más poderosa que existía. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué los demonios seguían vagando por la tierra? ¿Y por qué, a pesar de sus mejores esfuerzos, Musan Kibutsuji seguía vivo? Además, ¿no había visto las cicatrices de batalla que aún quedaban en el patio? ¿De verdad creía que alguien como Joan era solo un guerrero común y corriente? No se debía juzgar a la gente fuerte tan a la ligera. A Joan, por su parte, no le importó. ¿Por qué iba a ofenderse? Tenía un sistema que lo respaldaba. Comparado con eso, ¿podría el cuerpo de exterminadores de demonios siquiera competir? Por supuesto, no lo sabían. Pero una persona sí se ofendió. Mitsuri Kanroji. Se giró hacia Shinobu, con sus ojos esmeralda ardiendo de feroz determinación. Si así es como te sientes, entonces pongámoslo a prueba. Su desafío quedó suspendido en el aire. Shinobu parpadeó. ¿Qué? Mitsuri se irguió, con la voz firme. ¿No crees en lo que Joan me enseñó? Bien. Entonces luchemos y veamos quién tiene razón. Apretó los puños con fuerza. Las enseñanzas de Joan la habían ayudado a comprender su propia fuerza como nadie más lo había hecho. Y lo demostraría. Shinobu entrecerró los ojos.
Ella nunca se echaba atrás. Bien. Hagámoslo. Sin decir una palabra más, las dos chicas se dirigieron al espacio abierto del patio. Kana instintivamente dio un paso al frente para detenerlas. Ella no había venido aquí a empezar una pelea. Pero antes de que pudiera, Joan le puso una mano en el hombro, negando con la cabeza. Déjalos. Kanae dudó y luego suspiró. Supuso que, ya no había forma de detenerlos. Mientras los demás se reunían alrededor, Shinobu tomó una espada de práctica de madera, una de las de Kanae. Seré amable contigo, dijo, con un tono cortante pero no cruel. No quiero lastimarte accidentalmente. Mitsuri sonrió dulcemente. Está bien, respondió. Yo también seré amable contigo. Shinobu frunció el ceño. ¿Qué tan arrogante podía ser esta chica? ¿De verdad creía que podía vencer a una cazadora de demonios entrenada, a mano limpia? Kanae suspiró de nuevo y alzó la voz. Bien. Comiencen. Shinobu no perdió tiempo. Se abalanzó. Su hoja de madera perforó el aire con un golpe rapidísimo, apuntando al hombro de Mitsuri. Rápida. Precisa. Mortal. Pero, Mitsuri no esquivó. En cambio, golpeó el suelo. ¡Bum! Todo el patio tembló. La tierra se agrietó bajo su puño, causando ondas de choque que se propagaron por el suelo. Shinobu, a mitad de paso, tropezó. Perdió el equilibrio. ¿Qué? Los ojos de Kanae se abrieron de par en par por la sorpresa. Ese poder embrutó y Shinobu estaba en problemas. Y antes de que pudiera reaccionar, Mitsuri se movió. En un instante, acortó la distancia. Teko. Arte de agarre. Llave de muñeca. Sus manos se lanzaron hacia adelante. La espada de madera de Shinobu fue desarmada al instante, su muñeca atrapada en el agarre de hierro de Mitsuri. Un dolor agudo le recorrió el brazo. Shinobu jadeó. No podía moverse. Un pesado silencio llenó el aire. Entonces. Perdí. La voz de Shinobu era baja. Bajó la cabeza derrotada. Mitsuri sonrió radiante. Joan sonrió con suficiencia. ¿Y Kanae? Simplemente sonrió, comprendiendo al fin. Sin dudarlo, Shinobu admitió la derrota. Después de que Mitsuri la soltara, Shinobu miró a su oponente. No esperaba que una técnica de artes marciales tan tosca pudiera derrotarla. Una cazadora de demonios completamente entrenada. Es cierto que no había usado su espada real ni su veneno, pero una derrota era una derrota. Y ni siquiera parecía que Kanroji hubiera usado toda su fuerza. A diferencia del silencio de Shinobu, Mitsuri Kanroji irradiaba alegría. Trotó hacia Joan y, con una brillante sonrisa, exclamó. ¿Qué tal, Joan? ¿No estuvo increíble? Joan confiaba en la victoria de Kanroji, pero no esperaba que terminara el combate tan rápida y decisivamente. Extendió la mano y le despeinó el suave cabello rosa verdoso, con voz llena de indulgencia. Estuviste fantástica. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Como recompensa por ganar, tengo una sorpresa para ti más tarde. En ese momento, Mitsuri Kanroji seguía siendo una niña. Si la comparáramos, en su mundo anterior, aún sería menor de edad. Era su responsabilidad asegurarse de que fuera feliz y despreocupada. Kocho Kanae se acercó, trayendo a Shinobu consigo. Lo siento. Shinobu bajó ligeramente la cabeza, su voz transmitiendo una disculpa reacia pero sincera. No debí haber menospreciado las técnicas que le enseñaste. Está bien. Nunca me lo tomé a pecho. Joan no quería que las cosas se pusieran tensas entre ellos. Después de todo, sabía que las chicas frente a él eran todas amables de corazón. Incluso Shinobu, que actualmente era temperamental y competitiva, algún día se convertiría en una persona gentil y sabia. Después de consultar con el sistema sobre el tamaño de la porción de su plato de ballena fugu, Joan decidió extender una invitación ya que estamos todos aquí, ¿por qué no comemos juntos? Después de todo, no era una persona mezquina. Y así comenzó la cena ofrecida por Joan.
Reunidos en su casa estaban las hermanas Kocho, Rengoku Kyojuro con el cuerpo muy vendado, Mitsuri y el propio Joan. ¿Y qué vamos a comer exactamente? El rostro de Mitsuri estaba lleno de curiosidad, reflejando los pensamientos de todos los presentes. Cuando recibieron la invitación de Joan, Kanae dudó. Como anfitriones, les parecía inapropiado dejar que un invitado les invitara a comer, especialmente después de que su hermana menor les hubiera hablado con tanta rudeza. Pero cuando Joan insistió en que tenía preparado un plato súper delicioso, Kanae cedió. No era del tipo de persona que discutía por esas cosas, y como Joan estaba tan decidido, decidió seguirle la corriente. Rengoku Kyojuro, por otro lado, había aceptado la invitación sin pensarlo dos veces. Jaja. Una comida entre amigos. ¿Qué hay que dudar? Comamos. Y así, a pesar de necesitar descansar, el grupo se encontró reunido en la casa de Joan, esperando con anticipación. Con los invitados y la vajilla listos, solo faltaba una cosa. El plato súper delicioso prometido por Joan. Muy bien, Joan, comamos ya. Declaró Rengoku, quien nunca se había caracterizado por su paciencia cuando se trataba de comida. Al ver que todos estaban preparados, Joan finalmente sacó su recompensa del sistema. El plato de fugu. El primer plato que sirvió fue un manjar de otro mundo. Sashimi de fugu. En el momento en que colocó la bandeja sobre la mesa, los ojos de todos se abrieron de par en par. El pescado blanco translúcido, cortado en finas láminas, estaba elegantemente dispuesto sobre hojas de loto verde fresco. «Oh, ¿solo es sashimi?» La emoción de Shinobu disminuyó visiblemente. Había sentido curiosidad cuando Joan promocionó su misterioso plato, pero al final, era solo pescado crudo. Eso no parecía nada especial. Esta vez, sin embargo, se calló. Después de todo, Joan los había invitado a comer. Sería demasiado grosero quejarse. Kanae golpeó suavemente la cabeza de Shinobu. Shinobu, mira con atención. ¿Alguna vez has visto sashimi como este? Al mirar más de cerca, Shinobu se dio cuenta de que las rodajas de pescado brillaban como gemas. Tenían una frescura seductora, como si estuvieran hechas de cristal. Bien, supongo que lo probaré. ¿Por qué no lo prueban todos primero antes de decir nada? Dijo Joan con una sonrisa cómplice. Uno por uno, todos tomaron sus palillos y se llevaron una rodaja de sashimi de fugu a la boca. Y entonces... ¡delicioso! Un coro de exclamaciones surgió alrededor de la mesa. En ese momento, nadie tuvo tiempo para hacer más comentarios. Estaban demasiado ocupados llenándose la boca con más pescado. Rengoku y Kanroji, siendo los dos mayores amantes de la comida, prácticamente lo convirtieron en una competencia, corriendo para devorar tanto como fuera posible. Las hermanas Kocho, aunque más reservadas, abandonaron cualquier pretensión de etiqueta. En lugar de coger las lonchas una a una, comenzaron a agarrar manojos enteros de sashimi con sus palillos. Incluso la generalmente tímida Kanao, que se había sentido incómoda en presencia de tantos desconocidos, ahora estaba completamente concentrada en el plato que tenía delante. Jajaja. No te preocupes, hay de sobra. Come todo lo que quieras. Al ver su reacción, Joan supo que su plato de sashimi de fugu las había conquistado. Riendo, se unió y disfrutó de la comida junto a ellas. Y el festín duró hasta la puesta de sol. Al final, todos estaban tendidos en el suelo, completamente incapaces de moverse. Esto fue increíble. Rengoku Kyojuro intentó darse la vuelta de lado, pero se encontró atascado. Su barriga redonda le impedía moverse como guerrero. Siempre había apreciado la buena comida, pero la comida de hoy, este lujoso y graso pescado que se derretía en su boca, había redefinido su comprensión de la perfección culinaria. Kanroji, aferrado al borde de la mesa, logró asentir con la cabeza en señal de aprobación. ¿Sí? Y también estaba tan dulce. Los demás ni siquiera tuvieron fuerzas para responder. Todo lo que pudieron hacer fue levantar ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento antes de volver a desplomarse. La abrumadora satisfacción de una comida verdaderamente divina los había dejado a todos en un estado de dichoso agotamiento inducido por la comida.
Joan se rió entre dientes. Este sashimi de fugu no solo está delicioso, ¿sabes? Todavía tirados en el suelo, el grupo parpadeó confundido. ¿Eh? ¿Por qué no se toman un momento y tocan sus cuerpos? Dijo Joan, con un dejo de diversión en la voz. Ante sus palabras, la habitación quedó en silencio. Y entonces... Espera, esta sensación. Todos estaban demasiado absortos en los deliciosos sabores de la comida como para notar algún cambio en sus cuerpos. Pero ahora, después de la insinuación de Joan, de repente se dieron cuenta de que algo era diferente. Yo y mi fuerza ha aumentado. Mitsuri Kanroji, que se había estado apoyando en la mesa para sostenerse, de repente notó algo impactante. La esquina de la mesa que había estado sujetando con fuerza se había roto por completo. Sabía que siempre había sido fuerte por naturaleza, pero esto era de otro nivel. Así es, confirmó Joan con una sonrisa de satisfacción. La cocina de fugu no solo es deliciosa. Y lo que es más importante, fortalece el cuerpo. Hizo un gesto a los demás. Tómense un momento y compruébenlo ustedes mismos. Creo que se sorprenderán gratamente. El resto del grupo se centró rápidamente en su propio estado físico. Tienes razón. Me siento increíble. La voz de Rengoku Kyojuro resonó con entusiasmo. Los médicos le habían dicho que necesitaba al menos un mes de descanso para recuperarse de sus heridas. Sin embargo, ahora, después de comer este pescado, se sentía más fuerte que incluso antes de su batalla con la tercera luna superior. Shinobu Kocho salió corriendo de repente. Sin dudarlo, sacó su espada y cortó una gran roca en el patio. Un frío destello de acero brilló. ¡Ah! Nee-san. Nee-san, ven a ver. Shinobu apenas podía contener su alegría mientras llamaba a Kanae. Porque la roca se había partido limpiamente por la mitad. Un solo golpe antes de hoy, Shinobu siempre había luchado con su falta de fuerza bruta. Mientras que su hermana mayor, Kanae, había ascendido al rango de Ashira, la propia Shinobu no había podido cortar el cuello de un demonio. Aunque Kanae siempre la había tranquilizado, elogiando su velocidad y precisión penetrantes, la realidad seguía siendo la misma. Simplemente no era lo suficientemente fuerte como para decapitar a un demonio. Hacía tiempo que lo había aceptado, asumiendo que su camino para convertirse en Ashira tendría que basarse en sus conocimientos médicos y técnicas de veneno en lugar de la fuerza bruta. Pero ahora, su fuerza había aumentado a un grado inimaginable. Kanae, al presenciar la escena ante ella, estaba igual de asombrada. ¿De verdad lo hiciste, Shinobu? Kanae rápidamente tomó la mano de su hermana y corrió hacia Joan. Joan, ¿esto es real? Por supuesto que sí, Kanae, la tranquilizó Joan con una sonrisa serena. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. Incluso después de escuchar sus palabras, a Kanae todavía le costaba creerlo. Pero una vez que Joan lo confirmó con tanta certeza, sintió un gran alivio. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Todavía podía recordar el día en que Himeji Magyomei la rescató a ella y a Shinobu. Las dificultades que soportaron, las innumerables pruebas que tuvieron que superar antes de finalmente unirse al cuerpo de exterminadores de demonios. Desde entonces, Kanae había aceptado hacía mucho tiempo que sus destinos estaban ligados a la lucha contra los demonios. Ya se había preparado para la posibilidad de dar su vida para proteger a los demás. Pero Shinobu, su querida hermanita, Kanae siempre había deseado que tuviera una vida normal, que viviera en paz como una chica común hasta la vejez. Sin embargo, en este mundo lleno de demonios, tal deseo era dolorosamente irreal. Lo único que podía hacer era protegerla lo mejor que pudiera. Pero ahora, Shinobu había ganado verdadera fuerza. Estaba más que feliz. Sin dudarlo, Kanae bajó la cabeza profundamente e hizo una reverencia a Joan. Joan, gracias, muchas gracias. Esta comida, es demasiado preciosa, jaja, no hace falta ser tan formal, rió Joan. No es tan rara como crees. Solo es difícil de conseguir. Y además, Kanae, no me salvaste la vida antes. Así que acéptala con alegría. Entonces, no me negaré.
Como la comida ya estaba en sus estómagos, Kanae no tuvo más remedio que aceptar este extraordinario regalo. No dijo nada más, pero en el fondo, había grabado firmemente la bondad de Joan en su corazón. Shinobu, que solía ser serena y mordaz, ahora tenía un leve rubor en las mejillas. Dudó, luego murmuró con una voz inusualmente suave. Gracias. Entonces, como avergonzada por sus propias palabras, se dio la vuelta rápidamente y huyó. Mostrar un lado tan femenino de sí misma era demasiado para ella. A medida que pasaba el tiempo y todos se adaptaban gradualmente a los cambios en sus cuerpos, el extravagante festín de Joan finalmente llegó a su fin. Y en lo profundo del castillo infinito, el mayor escondite de Kibutsuji-Musan. En ese momento, algo muy inusual estaba sucediendo. Las 6 lunas superiores, rara vez reunidas en un solo lugar, se habían congregado aquí. ¡Oh, cielos! ¿Qué está pasando? La voz pertenecía a un hombre de cabello blanco como la nieve, con ojos que brillaban con cambiantes tonos de arco iris. Su cabeza tenía la inquietante mancha de lo que parecía sangre fresca. Hizo girar perezosamente un abanico de hierro dorado entre sus dedos, con una sonrisa juguetona en los labios mientras se volvía hacia Akasa, quien permanecía en silencio y con rostro sombrío. ¿Podría ser que hayas cometido un error, Akasa? El hombre de cabello blanco se rió entre dientes. De ninguna manera, ¿verdad? No podrías haber sido derrotado por un humano, ¿verdad? Su sonrisa se ensanchó, pero cuando notó que los otros demonios no le prestaban atención, suspiró dramáticamente. ¡Qué raro! Parece que ninguno de ustedes quiere hablar conmigo. Pero de verdad me importas, ¿sabes? Un espadachín de 6 ojos interrumpió de repente, con un tono frío y autoritario. Cierra la boca, Doma. Lord Musan está llegando. Doma parpadeó y luego soltó una leve risa. Entendido, Lord Kokusibo. Ya fuera porque Kokusibo había hablado o porque la mera mención de la llegada de Musan fue suficiente para silenciarlo, Doma finalmente dejó de hablar. Justo entonces, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, envuelta en un yukata negro, dio un paso al frente con gracia. Señor Musan. Las 6 lunas superiores hablaron al unísono, inclinando la cabeza. Ninguna de ellas conocía la verdadera forma de Musan. Su apariencia siempre cambiaba. Cada vez que lo veían, parecía haber adoptado una forma diferente. Pero una cosa nunca cambiaba. La abrumadora sensación de opresión que emanaba de su propio ser. El peso absoluto de su presencia, arraigado en su sangre, les helaba la sangre. La mujer que estaba frente a ellos ahora y no era otra que el ser que los había convocado. Su amo. Kibutsuji Musan. En el momento en que Kibutsuji Musan llegó, no perdió tiempo. Sin previo aviso, uno de sus brazos se transformó en un látigo cubierto de púas afiladas como navajas. Moviéndose a una velocidad incomprensible, el látigo azotó a Akasa, la tercera luna superior. Incluso Kokusibo, que había despertado el mundo transparente, no pudo reaccionar a tiempo. Con un impacto atronador, Akasa fue estrellado contra una pared. Salpicó sangre. El polvo se asentó. La habitación cayó en un silencio aún más profundo. Los demonios reunidos bajaron la cabeza con miedo. La voz de Musan era como hielo. Imagino que todos se preguntan por qué los he convocado aquí. Sus ojos carmesí los recorrieron, y luego volvió a hablar. Cada palabra más fría que la anterior. No hace mucho, Akasa, la tercera luna superior, fue retenido hasta el amanecer, por un simple cazador de demonios y un humano que ni siquiera forma parte del cuerpo. Y al final, no mató a ninguno de ellos. En cambio, corrió. La voz de Musan bajó de tono, pero de alguna manera se volvió más aterradora. Dime, ¿he sido demasiado amable contigo? ¿O es que el título de luna superior te ha dado algún tipo de ilusión? La furia de Musan era ilimitada. No podía entender. ¿Desde cuando sus demonios de élite se habían vuelto lo suficientemente débiles como para ser detenidos por 2 personas? No hacía mucho, un miembro de la luna inferior había sido asesinado por un simple humano, una desgracia que ya lo había llenado de rabia.
Por eso había enviado a casa a cazar al responsable. Su mensaje debía ser claro. Cualquiera que se atreva a desafiar mi voluntad será aniquilado por completo. ¿Y qué le trajo a casa a cambio? Nada. Ni siquiera un solo cadáver. En cambio, se había retirado, debido al amanecer. Muzan apretó los puños. Su rabia se intensificó. Inútil. Absolutamente inútil. Volvió la mirada hacia la figura ensangrentada arrodillada ante él. A casa, aún en silencio, con la cabeza gacha. La voz de Muzan se volvió más fría. Si así son las cosas, me pregunto si las lunas superiores tienen siquiera una razón para existir. Una escalofriante ola de miedo se extendió entre los demonios reunidos. Muzan dudaba de su valía. Para ellos, este era el peor presagio posible. El silencio era sofocante. Entonces, señor Muzan, por favor y concédale a casa otra oportunidad. Fue Kokusibo quien habló. La luna superior 1, un demonio que rara vez expresaba sus opiniones, ahora decidió dar un paso al frente en nombre de Akasa. Aunque él también estaba furioso por el fracaso de Akasa, aún reconocía su valía como guerrero. Además, si esta situación se agravaba, podría tener consecuencias desastrosas para todos ellos. Muzan entrecerró los ojos. Que Kokusibo, de todos los demonios, implorara clemencia en nombre de otro, y pasó un momento de silencio. Entonces, HMPH. La expresión de Muzan se ensombreció, pero cedió, esta vez. Dejaré las consecuencias de este fracaso en tus manos. Pero, no habrá una próxima vez. Dicho esto, Muzan se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia las profundidades del castillo infinito. Por supuesto, el fracaso de Akasa no era la única razón por la que había convocado a las lunas superiores. No, esta reunión también tenía como objetivo recordarles su miedo. Porque solo el miedo eterno aseguraba su lealtad absoluta. Y Muzan gobernaría solo a través del miedo. A medida que su presencia se desvanecía, la sofocante tensión en el aire se fue aflojando gradualmente. Entonces, así que realmente eras tú, Akasa. La voz burlona resonó. Luna Superior 2, Doma, sonrió, haciendo girar su abanico dorado. ¡Qué tragedia! Si el señor Muzan te hubiera ejecutado, me habría roto el corazón. Su tono era juguetón, pero todos sabían que estaba disfrutando demasiado de esto. Akasa lo ignoró. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se marchó. Kokusibo observó la espalda de Akasa mientras se alejaba, luego se dio la vuelta y también se fue. Regreso. Supongo que también es hora de que reanude mis esfuerzos artísticos, intervino Luna Superior 5, Gyoko. Entonces, Lord Doma, regresaré al Distrito Rojo, añadió Luna Superior 6, Daki, con una reverencia. Uno a uno, los demonios desaparecieron, dejando el castillo infinito en silencio una vez más. Y el sol de la mañana bañaba la tierra con tonos dorados. Yoan caminaba con Mitsuri, buscando a Rengoku, Kyojuro y Kanae. Hoy tenía un propósito específico. Aunque ya le había enseñado a Mitsuri los fundamentos del Tekai, cuerpo de hierro, y las técnicas de agarre, aún carecía de un arma verdadera contra los demonios. Y Yoan le había preguntado a su sistema sobre esto. La respuesta: todo llegará a su debido tiempo a medida que completes más misiones. Pero por ahora, Yoan creía que el primer paso debía ser que Mitsuri aprendiera las técnicas de respiración del cuerpo de exterminadores de demonios. También necesitaba pedirles ayuda para forjar un arma similar a una espada Nichirin. Cuando explicó su petición, tanto Rengoku como Kanae estuvieron de acuerdo de inmediato. Después de todo, ya le debían mucho a Yoan. Kanae sonrió cálidamente. Yoan, solo podemos enseñarte las técnicas de respiración que usamos personalmente. En cuanto a otros estilos, nunca los hemos estudiado nosotros mismos. Si quieres aprender más, tendrás que visitar el cuartel general del cuerpo de exterminadores de demonios. Lord Ubuyashiki tiene una colección de técnicas de respiración allí. Y con respecto a tu solicitud de un arma similar a Nichirin, solo dime tus necesidades específicas.
Le escribiré una carta a Lord Ubuyasiki y estoy segura de que aceptará ayudarte. Estaba entusiasmada, genuinamente feliz de ayudar a Joan en todo lo que pudiera. Pero... espera. No es necesario enviar la carta todavía. Joan no era del tipo que aceptaba favores gratis. Aunque estaba bastante seguro de que Ubuyasiki accedería a su petición, prefería ofrecer algo de valor a cambio. Antes de eso, dijo, ven aquí. Te enseñaré los secretos del Tekai. Entre las técnicas que conocía, el Tekai era la más útil para el cuerpo de exterminadores de demonios. Las técnicas de respiración eran la base de la fuerza del cuerpo. Eran la clave para matar demonios. Y aunque las técnicas de agarre no serían muy prácticas en combate contra demonios, el Tekai era diferente. Muchos cazadores de demonios no murieron por ser demasiado débiles, sino porque los tomaron por sorpresa, abrumados por el ataque repentino de un demonio. Si pudieran endurecer sus cuerpos como el hierro, sus posibilidades de supervivencia aumentarían drásticamente. Los ojos de Kanae se abrieron de par en par. Tekai. Joan, ¿estás diciendo que esta es la técnica que hace que tu piel sea tan dura como el acero? Final del capítulo.